Hoy les voy a hablar del DNA. El DNA se define como ácido desoxirribonucleico, que son macromoléculas de las células que se forman por polisacáridos, que son una fila de monosacáridos, que son secuencias repetidas de sacáridos, estructuras de carbono que se unen entre sí, más proteínas que son aminoácidos y los ácidos nucleicos. Las características del DNA principalmente son estas. Es un polímero de enlace covalente de miles de desoxirribonucleicos, que estos desoxirribonucleicos es un ácido fosfórico más un azúcar de átomos de carbono que se le denomina pentosa, ya que tiene 5 carbonos y una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina y timina. Y también otra característica es que en la posición 5 se enlaza al fosfato. La unión del desoxirribonucleótido está por el enlace éster en el hidroxilo 3 de la desoxirribosa del desoxirribonucleótido vecino. Esto se puede ver aquí, en esta imagen. En el 1 tenemos que se enlaza, en el primer carbono se enlaza a la base nitrogenada. Esta como tal se le llama desoxirribosa, que es esta estructura de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, que se numeran como 1', 2', 3', 4' y 5'. En el 5' se enlaza al fosfato. Y esto a su vez se enlaza a la base nitrogenada de la cadena antiparalela. Otra de sus características es que son dos hebras antiparalelas unidas por puentes de hidrógeno entre las bases complementarias, que en este caso las complementarias es adenina-timina, que se unen por 2 puentes de hidrógeno, y citosina-guanina, que se unen por 3 puentes de hidrógeno. Aquí se puede ver más representativo. Y bueno, hay una cadena paralela y una antiparalela en este ADN. La paralela va de 5', ya que el fosfato se une al 5', a 3', donde tenemos que hay un hidroxilo libre que se va uniendo al fosfato que se sigue en la cadena. Y la antiparalela va al revés, de 3' a 5', ya que se unen en el enlace, en el primer enlace de la cadena, y se unen por los puentes de hidrógeno. Aquí podemos ver que si los contamos, este sería 1, 2, 3, 4, 5, donde se une la timina. La timina se une en el 1, 2, 3, 4, 5. En el 5 se une el fosfato, que se enlaza al otro fosfato de la siguiente base nitrogenada. En la posición 3, como dije, se une el enlace fosfato. La unión de otra característica es que la unión del desoxirribonucleótido es por enlace éter al hidroxilo 3' de la desoxirribosa del desoxirribonucleótido vecino. Esto hace que se vaya formando una hélice de giro a la derecha formada por dos poliisonucleótidos orientadas en sentido antiparalelo. Es decir, si lo vemos aquí en esta imagen, si siguiéramos uniendo cadenas de diferentes bases nitrogenadas, aquí se unirían el 5 en este grupo hidroxilo, el siguiente fosfato, y entonces iría como un giro hacia la derecha, y el otro también hacia la derecha. Van como formándose una hélice que es de distribución
helicoidal. La